Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online, Clama a mí. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org y darle clic al botón de la oración de intercesión, donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo, todos los miércoles de 8 p.m. a 9 p.m. y los viernes a la velada de oración de 9 p.m. a 12 a.m. No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios, orando e intercediendo por nuestras familias, por nuestra salud, nuestra economía, nuestra congregación Camino Extremo y por México. Únete. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Continuamos. Y hemos estado hablando de un tema por 4 semanas que se llama relaciones familiares. La primera semana hablamos de hijos, cómo debemos ser como hijos. Si no la viste, ahí está en la página de YouTube, ¿verdad? Sí, la segunda semana hablamos acerca de cómo ser padres a las diferentes edades. Y hoy vamos a hablar de marido y mujer, esposo y esposa. Le voy a pedir por favor que abra su Biblia en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, y vamos a leer versículo 31 en adelante. Efesios, ya se reventó un globo de los convivios. Efesios capítulo 5, versículo 31. ¿Cuántos lo tienen ya? Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Muy bien. El primero de los versículos dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Sabes, en la primera boda que hubo, el pastor fue el Padre Celestial y la boda era entre Adán y Eva. ¿De acuerdo? Los pajecitos eran unos monos, no había nadie más. Sí. El coro, unas guacamayas. Bueno, estuvo hermosa la boda, hermano, pero no había nadie más ahí. Eran los únicos 2 seres humanos que habían sido creados y Dios los casó. ¿Sabes? Esa fue una de las primeras instituciones que Dios hizo, el matrimonio. Estamos hablando de Génesis capítulo 2. No hemos empezado, acababa de terminar la creación y en ese momento instituye Dios el matrimonio con ese hombre y con esa mujer. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Eso es el matrimonio. Y Dios les da un discurso como el pastor lo hace actualmente. Cuando un pastor casa a una pareja, se da unas palabras
Y la gran mayoría de las veces se usa estos versículos: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y entonces te puedes imaginar ese discurso que le está dando el Padre Celestial a Adán y a Eva, que eran los únicos seres humanos que han pisado esta tierra, que no tenían papá y mamá. Entonces podría uno decir, bueno, se me hace que Dios se equivocó en el discurso que escogió. ¿Cómo pone, dejará el hombre a su padre y a su madre? ¿Sabes? Dios Padre no estaba hablándole solamente a Adán y a Eva. Dios estaba hablándole a todos los matrimonios que de ahí en adelante se iban a formar. ¿De acuerdo? Dios estaba hablándole, estaba instituyendo las leyes para que un matrimonio funcione bien, para que un matrimonio funcione bien. Y hay una serie de conferencias que están también en el canal de YouTube que tú puedes buscar, ahí de Camino Extremo, que se llaman las 4 leyes del amor. Son 4 conferencias. La primera ley, ahí la puedes ver, es la ley de la prioridad. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Cuando tú eres un joven o un niño, tu prioridad máxima son tus papás. Solamente Dios está por encima de ellos, pero tu papá, tu mamá son tu prioridad máxima, son tu autoridad. ¿Sí? Y cuando crece el muchacho y llega a una edad adulta, vive en casa de sus padres y se va a casar, lo que le está diciendo el Señor es: ya tu prioridad ya no van a ser tus papás, te casas y tu prioridad ahora es tu nueva familia que estás formando con tu esposa. Tu prioridad número 1 es tu esposa, y a la esposa le dice: ya no formas parte de la familia de tus papás, aunque siempre serán tus papás y hay que honrarlos, pero ahora tu familia prioritaria es la que estás formando con tu esposo. La persona número 1 en esta vida para la esposa debe de ser su esposo, y para el esposo su esposa, solamente después de la relación que tenemos con Cristo. La segunda es: y se unirá a su mujer. Y ya veíamos ahí que la palabra unir es asirse, que quiere decir mantenerse unido, hacer un esfuerzo para mantenerse unido. Eso es lo que significa se unirá a su mujer. Entonces, la segunda ley es un esfuerzo comprometido. ¿Sí? Asirse, voy a luchar por mantenernos unidos, voy a luchar por mantenernos unidos. En el mundo esto ya no se enseña. Al primer pleito se divorcian. Ya inclusive dicen: mejor ni para qué nos casamos, y de todas maneras nos vamos a divorciar. Sí, porque han sacado a Dios de su vida matrimonial, y por eso son un desastre los matrimonios hoy en día. Y después dice: y los dos serán una sola carne. Cuando dicen una sola carne, es un cuerpo. Un cuerpo tiene una característica, y es la coordinación tan perfecta. Yo ahorita los estaba viendo a todos cómo aplaudían en las canciones, y todos tenemos una coordinación perfecta. No necesitas ni ver y le atinas. Cierras los ojos y no empiezas a hacerle así, ¿verdad? Tienes una coordinación perfecta en tu cuerpo. Dios te dice: el matrimonio debe ser esa coordinación tan hermosa, esa unidad como si fueran uno solo. Esa es la ley de la comunión. Serán una sola carne, una armonía total. Y por último, en el libro de Génesis dice: y estaban Adán y su mujer desnudos y no se avergonzaban. Y esa es la ley de la transparencia, que no debe de haber escondidos entre el esposo y la esposa. ¿Sí? ¿Sabes? No hay nada más horrible que tener ocultos. La vida de una persona que tiene ocultos, que no puede dejar su celular en la mesa y se le olvida tantito y se va al baño, y bueno, no te digo cómo sale por su celular. Primero sale con el pantalón en las rodillas antes de dejar el celular ahí, porque no quiere que le vayan a cachar algo. ¡Qué vida tan horrible! Ya no saben qué mentira dijeron. Qué vida tan horrible, hermano. Ser transparente es libertad. Si mi esposa agarra mi teléfono, lo puede ver donde sea, no tengo nada que ocultarle. Ella sabe dónde estoy. ¿Sí? Eso es libertad, no es esclavitud. Eso es libertad. Esclavitud es tener escondidos. Es una vida horrible. Es una vida horrible no ser transparente. Dios instituye entonces el matrimonio de una manera tan sagrada que ahí donde estamos en Efesios capítulo 5, versículo 32 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.
¿Sabes? Es tan sagrado para Dios el matrimonio que lo usa como el ejemplo de la unión entre Cristo y su iglesia. A ese nivel de sagrado es el matrimonio. Es una de las instituciones clave de Dios. Es una de las instituciones clave de Dios. Y entonces Adán y Eva estaban allí. Adán tenía su trabajo, porque creemos que no tenía trabajo, pero tenía un trabajo puesto por Dios. Le puso dos trabajos. Le puso el trabajo de nombrar a todas las criaturas, ¿sí? Era un trabajo tremendo. Adán era un científico, era un biólogo. Y entonces él empezó a decir, no, mira, este y este son reptiles. Míralos, y estos de acá se van a llamar mamíferos. Dentro de los mamíferos este va a ser el chango. Mira, este va a ser el león. Sí, y empezó, era un científico, Adán. Tenía un trabajo. Y luego le dijo, labra el huerto, cuídalo. ¿Sí? Y tenían una armonía impresionante, porque era el matrimonio original, como Dios lo había planeado. Un hombre responsable, una mujer llena de Dios y Dios en medio de esa casa. Y todo funcionaba perfecto, hasta que llegó el pecado, la codicia. Y entonces lo tenían absolutamente todo, pero había una cosita que Dios les dijo, eso no, y eso es lo que codiciaron. Y hay veces que lo tenemos todo, hermano, y ahí andamos viendo qué es lo que no tenemos, ¿sí? Y andamos metiendo nuestra vida en cadenas y en pecados. Y entonces caen en ese pecado de codicia y salen de la presencia de Dios. Salieron de esa presencia de Dios. Y es cuando empezó el declive de los matrimonios en la humanidad. Un declive tremendo, ¿por qué? Porque ya no estaba el diseño original de Dios, de un hombre, una mujer y Dios en medio de ellos, ese cordón de 3 dobleces, sino que ahora era un matrimonio en la carne. Y te quiero decir algo, el matrimonio, cuando es la unión de un varón lleno del Espíritu Santo de Dios, que ha muerto a la carne, de un varón espiritual, con una mujer espiritual que ha muerto a la carne, es esa unión, esa familia, ese matrimonio, es el estado de felicidad más grande al que se puede aspirar en esta tierra. No se puede aspirar a nada más. Eso es lo más increíble que una persona puede vivir. Y pregúntale tú a una persona que viva en el Espíritu, ¿sí? Su esposa viva en el Espíritu, se han muerto a la carne. Pregúntales cómo es su vida. Mira, hermano, traen una sonrisa. Ven a su esposa y se abrazan. No importa si tienen 10 años de casados, 5. Tú dices, no, eso es para los recién casados. No, hermano. Viejitos de la mano, que se dan besos, que se ríen, que caminan juntos. Ese es el diseño original de Dios. No se puede aspirar a algo más grande. Eso es perfecto, es hermosísimo. Pero sabes, la contraparte, un matrimonio, la unión de un hombre y una mujer sin Dios, se puede volver uno de los infiernos más horribles de esta tierra. Se puede volver uno de los problemas invivibles, hermano, un sufrimiento continuo. Cuando un hombre en la carne y una mujer en la carne están unidos, solamente hay pleitos, groserías, divisiones, pecados, adulterios, vergüenzas, pleitos, violencia. Es la contraparte, es lo peor. Por eso dicen, el matrimonio ya está caduco, dice la sociedad. Yo les diría, tienen razón, el matrimonio sin Dios no sirve, pero el matrimonio cuando está Dios ahí en medio es el nivel de felicidad más alto al que se puede aspirar en esta tierra. Es lo más hermoso. Una familia llena de Dios es, hermano, lo más, es una extensión del reino de los cielos en esta tierra. Es un lugar donde brilla la gloria de Dios todos los días. Y eso es lo que Dios quiere para tu matrimonio, sin importar el cómo esté el día de hoy. Dios quiere que tú tengas eso, y se puede.
Dice entonces el último de los versículos que estamos leyendo ahí: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces al hombre le dice ámala, y a la mujer le dice respétalo. ¿Sabes lo que está diciendo ahí? Es suple su necesidad. Suple su necesidad. La necesidad de la mujer es el amor, la necesidad del varón es el respeto. Le está diciendo a la mujer: suple la necesidad de tu esposo, y al varón le está diciendo: suple la necesidad de tu esposa. ¿Sabes? En el curso prematrimonial de Camino Extremo les enseñamos algo en la clase número 1, y es: uno se casa no para ser feliz, uno se casa para hacer feliz. Es una gran diferencia. Y la gran diferencia está en que cuando tú piensas ser feliz, estás en la carne. La carne, hermano y hermana, tiene dos grandes áreas: el pecado y el egoísmo. Una persona en la carne es egoísta, busca lo suyo. Una persona en la carne no le importa a quién pisotea. Y entonces puede ser una persona que le prometa a una muchacha que se va a casar con ella, aunque sabe que no se va a casar con ella, nada más para convencerla a tener relaciones, y después la bota, no le importa nada. El pecado, el egoísmo, es una persona totalmente en la carne. Sí, totalmente en la carne. No piensa en nadie más que en sí mismo. Sí. Cuando una persona así se casa, ese matrimonio está destinado al fracaso. Una persona egoísta jamás va a tener un matrimonio unido y feliz. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos nosotros que morir a la carne. Si Dios nos está diciendo: haz feliz, no está diciendo sé feliz, te está diciendo hazlo feliz. Ese va a ser el grado más grande de felicidad. ¿Por qué? Porque es una persona que está buscando agradar, bendecir, ayudar, servir. Y si del otro lado hay una persona que está ayudando, bendiciendo, agradando, sirviendo, ese va a ser un matrimonio hermosísimo, un compañerismo tremendo. Compañerismo tremendo. Sí. Hacer feliz contra ser feliz. Hacer feliz es el que está en el espíritu. Ser feliz es el egoísta que está en la carne. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 13, que lo leímos este viernes en la oración, dice: el amor nunca deja de ser. Dice: el amor no busca lo suyo propio. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor genuino de Dios. No busca lo suyo propio, busca bendecir, busca ayudar. Esa es una persona en el espíritu. Esa es una persona en el espíritu. Y en muchas ocasiones están los jovencitos y ellos ya se creen muy espirituales. Y lo puedo decir con toda certeza porque yo era uno de ellos. Cuando estaba yo en el grupo de jóvenes, servía, líder de jóvenes, sujeto a la vida de mis papás. Una vida que yo decía: yo estoy en el espíritu. Y entonces me caso. Y entonces Dios utiliza el matrimonio como un instrumento de purificación. Y ahí es donde te empiezas a dar cuenta que no estás tan en el espíritu, que todavía hay carne. Sí, todavía hay carne. Y cuando le digo a los jóvenes, les digo jamón, para que te acuerdes, hermano, todavía hay carne ahí. Tú no te das cuenta cuando estás en la casa de tus padres, estás ya en un estado de confort donde no necesitas, el nivel espiritual que tienes es suficiente para ya no meterte en problemas, pero das un paso hacia adelante en el que dejas a tu padre y a tu madre y te vuelves tú la autoridad de un hogar y tienes que trabajar, y entonces empiezan a haber circunstancias difíciles, empiezas a tener que sacar proyectos juntos, empiezas a tener que sacar adelante la economía del hogar, tienes que empezar a pagar una renta, luego viene un bebé
¿verdad? Y empiezan a llorar y el bebé tiene hambre y no importa si tú tuviste un buen día o no, se levanta a la hora que se vaya a levantar. Y hay veces que la señora entonces ya lleva sin dormir varios días y su humor y su ánimo no están en el mejor momento, y entonces ¡pum!, se prende y empiezas a darte cuenta, ups, todavía había carne. Todavía había carne. Y entonces sales de tus casillas y empiezas a dar de gritos y dices, pero pues, si yo era el espiritual, en la vida había dado un grito. Y te das cuenta, no estaba yo completamente purificado. Y Dios está ocupando esta herramienta que Él instituyó, que se llama matrimonio, para terminar esa carne en mí y para que yo pueda llegar a un nivel todavía más alto y pueda ser todavía más útil en las manos de Cristo, con un mejor carácter, con el carácter de Cristo. ¿Sí? Entonces empieza una purificación, hay un instrumento de purificación. Cuando tú eres niño, el instrumento de purificación son tus padres, y ahí Dios te va disciplinando y te va guiando a través de tus papás. A veces te va castigando a través de tus papás cuando haces algo mal y vas aprendiendo. Pero ya una vez que tú eres independiente, sabes, empiezas a no te sientes satisfecho, no te sientes pleno, estás en muchos pleitos, estás en muchos sinsabores, y en ese momento pues vas a tener que buscar una solución. Y Dios te está diciendo, aquí te estoy esperando. Y hay veces que somos muy tercos, y hay personas que pueden estar en ese estado de egoísmo, destruyéndose y destruyendo por años sin buscar la ayuda de Dios para romper con esa carne. Pueden estar sufriendo y haciendo sufrir por años sin ir por la solución a Dios. El egoísmo y la carne a veces se vuelven tan orgullosos, y el egoísta siempre va a decir, es que la culpa es de ella, la que tiene que ir a la presencia de Dios es ella, yo soy la reencarnación de Eliseo. Sí. Y no nos damos cuenta toda la carne que está actuando de egoísmo, y Dios va, si guardamos ahí silencio por favor, y Dios va a estar ahí permitiendo que no nos sintamos plenos hasta que rompamos nosotros con esa situación. Sí, rompamos con esa situación. Muy bien. Cuando estaba haciendo esta conferencia esta semana y estudiando, puse aquí una pregunta que le tienes que hacer a tu esposa, y una pregunta que tú le tienes que hacer a tu esposo. Y para probarla, lo hice yo. Y entonces estaba ahí mi esposa en la cocina, y yo tengo una oficinita en un primer piso, y entonces bajé a donde estaba cocinando y le hice esta pregunta. Le dije, Diana, ¿tú eres feliz? ¿Te sientes plena? ¿Estás tranquila? ¿Te sientes feliz? ¿Eres feliz? Y mira, bendito el Señor, pasé la prueba, hermano. Sí. Entonces encomienda al Señor tu camino, hermano, y vas y le preguntas. Sí. Le dices, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, y sales y le preguntas. Si la respuesta de tu esposa es no, no me siento feliz, no me siento plena, no te enojes. Y si te enojas, enójate contigo mismo, porque tú eres el responsable de que ella sea feliz. ¿De acuerdo? Si te enojas, enójate contigo mismo, no con ella. Y de la misma manera, esposa, pregúntale a tu esposo, oye, ¿tú eres feliz? ¿Eres pleno? ¿Te sientes alegre? O sea, tu vida, dices, no la cambio por la de nadie más. Estoy contentísimo con mi vida. Si la respuesta es no, hermana, no te enojes con él. Enójate contigo, porque tú eres la responsable de que él sea feliz. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito de esto también en el tema de matrimonio
en el Congreso, y vamos a meternos a temas muy importantes, incluso de cómo sanar cuando en el pasado hubo una infidelidad. Vamos a tener un tema ahí fuerte en el Congreso para que todos estén aquí. Dice la palabra de Dios, y te voy a pedir que la abras en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Juan capítulo 13, versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Este mandamiento nuevo que dio el Señor Jesucristo se está referenciando al primero que había dado. Y Él le dijo: ¿cuáles son los dos más grandes mandamientos?, le preguntaron al Señor. Y Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismos. ¿Sí? Y entonces, pasado el tiempo, los discípulos ya llevaban unos años con el Señor, y les dice el Señor: les quiero dar un mandamiento nuevo. Ya no es que ames a los demás como a ti mismo. A partir de ahora te quiero pedir que ames a los demás más de lo que te amas a ti mismo. Y les dice: como yo te he amado. El Señor Jesucristo nos amó más de lo que se amó a sí mismo, porque entregó su vida en la cruz. Si se hubiera amado igual que a nosotros, no hubiera ido a la cruz. Nos puso a nosotros primero, antes que a Él. Nos puso a nosotros primero antes que a Él. Puso nuestra restauración primero, y entonces recibió un castigo tremendo. Y hoy te está diciendo el Señor: quiero que así ames a tu esposa, que la pongas primero antes que a ti. Te estoy dando un mandamiento nuevo. Ya no te pido que la ames como a ti mismo. Te pido que la ames más que lo que te amas a ti mismo, porque así te amé yo a ti. Es impresionante. Le está diciendo ya a la mujer: te estoy pidiendo que pongas el amor por tu marido aún más arriba del amor que tienes por ti misma, que lo ames como yo te he amado, más allá de lo que te amas a ti misma. Así le está diciendo el Señor, nos está diciendo el Señor. El amor a este nivel es el amor ágape, es un milagro. No hay un solo ser humano que en su propia inteligencia pueda lograr amar de esta manera. Solamente una persona que se llena del Espíritu Santo de Dios puede hacer algo así. Esto es imposible para los hombres, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Sabes? El gravísimo obstáculo para amar de esta manera y llegar a ese grado de felicidad tan impresionante, que es casi una extensión del cielo en esta tierra, es la carne. Lo que te decía, el egoísmo y el pecado. El egoísta no se da cuenta del daño que hace porque él se siente que él es el agredido, pero jamás va a vivir pleno y además va a causar mucho dolor. Y ese dolor y esa falta de plenitud es un instrumento que Dios está usando para que te des cuenta que el egoísmo hace daño, que el orgullo mata y que debes de ser una persona dócil para hacer la voluntad de Dios. Puedes pasar años causando sufrimientos y sufriendo, y el orgullo no te deja ver tu egoísmo. Se vuelve un obstáculo tremendo para hacer luz, para encontrarte con Dios y para ser feliz en esta tierra y para hacer feliz en esta tierra. Todos en algún momento, hermano y hermana, pasamos por una circunstancia difícil en nuestro matrimonio.
Y Dios sabe que en un momento dado puedes estar pasando por que el niño no está durmiendo bien y la señora no ha dormido y tiene a lo mejor, está sensible, puede haber un pleito ahí, sí, puede haber un momento de dificultad y eso lo pasamos todos. Y el Señor te dice, sí, enójate pero no peques, que no se ponga el sol sobre tu enojo y no le des lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. ¿Sí? Te está diciendo, enójate, pero cuidadito, y empiezas a decirle groserías a tu esposa. Eso no te lo permito. Te puedes enojar, pero tranquilo, no peques, no hagas nada indebido. Y te digo algo, dice el Señor, antes que cambie de día, ya te tienes que haber reconciliado con tu esposa. Eso es lo que nos dice el Señor. Y eso es algo normal que puede llegar a suceder. Nos dice al final, no le des lugar al diablo. Si te vas a dormir enojado, hermano, el diablo ya encontró un huequito para meterse a tu casa y empezar a traer divisiones. No le des lugar al diablo. Eso puede pasar hasta en un matrimonio lleno del Espíritu. Pero ¿sabes? Aquí estamos hablando de un matrimonio que vive en esos pleitos. No es algo que sucede alguna vez, sino que es la forma de vida constante. Pleitos, gritos, no se hablan pacíficamente, no son un equipo coordinado como decía la Biblia, no son transparentes el uno con el otro. Y eso es tremendo. Y si me ayudas, hermanito Joel, eso es lo que es la contraparte. Eso es lo que es un matrimonio horrible. Es una vida, hermano, tremendamente fea, que se tiene que arreglar. Y la única forma de arreglar es que rompas tu egoísmo. Es necesario morir. El Señor nos amó a tal grado que dio su vida. Y Dios nos está diciendo, no tienes que morir en una cruz. Tienes que morir a tu egoísmo todos los días. Tienes que quebrar el egoísmo todos los días y aprender a amar a tu esposa, aprender a respetar a tu marido todos los días. Tenemos que morir a la carne egoísta y vivir en el Espíritu, que es el amor. El Señor Jesucristo, y de esto hablaba el pastor Sergio cuando nos decía, quiero creer pero no puedo. Y decía, la fe no es algo que tú te puedas esforzar por dar o que decidas, a partir de hoy quiero creer. No, la fe se va a dar si tú te acercas a Dios y a su palabra y estás pegado a la palabra de Dios. Entonces, como una consecuencia, como un fruto, vas a tener fe. Lo mismo es el amor, hermano. Dice el Señor Jesucristo, nos dijo, yo soy la vid y ustedes el pámpano, o sea, la rama. Si estás separado no puedes dar fruto. Solamente pegado a mí es que va a salir fruto. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice, y se unirá a su mujer, y nos está diciendo, te tienes que asir a ese matrimonio, tienes que luchar por la unidad de tu matrimonio. ¿Sabes, hermano y hermana? Una de esas grandísimas luchas que tienes que lograr asirte es de dar fruto espiritual. Pégate a Dios. Tu esfuerzo no es tengo que amar. Eso no lo puedes lograr. Tu esfuerzo tienes que decir, tengo que entrar a la presencia de Dios. Y entonces vas a salir lleno del amor de Cristo. Tu esfuerzo tienes que ponerlo en entrar a la presencia de Dios. Más allá de la oración. La oración, hermano, es como un primer paso. Pero tú tienes que aprender a ir más allá, ir a la presencia, ir a la comunión con Dios. Sí, ahí es donde se cambian vidas. Ahí es donde Dios cambia vidas. La oración es decirle, Señor, dame, Señor, necesito, Señor, sáname. Y está bien hacerlo. Pero la adoración, que es lo que vamos a aprender, es la comunión. Ahí es donde cambia tu vida. Ahí es donde dejas de ser egoísta y eres quebrado y sales una persona nueva que puede amar, que puede hacer feliz, que puede amar a los demás incluso más de lo que se ama a sí mismo. Y entonces vas a ser pleno. Dice la palabra de Dios, el que quiere ganar su vida la va a perder,
pero el que pierde su vida a causa de mí, la va a ganar. ¿Ya te cae más el 20 de lo que significa? Cuando yo digo, voy a servir, voy a bendecir, voy a dejar de pelear por mi justicia, de repente dices, wow, qué vida tan hermosa es esta, de lo que me estaba perdiendo por egoísta. De lo que Dios está diciendo, da ese paso de fe, rompe el egoísmo. Nos enseña, no, si tú amas a tu esposa, entonces se te va a subir a las barbas. Eso dice el machista mexicano. Sí, pero el varón de Dios puede agarrar a su esposa de la mano, amarla, abrirle la puerta del carro, ser atento con ella, sí, regalarle algo, ser atento, ser un varón de Dios verdadero, hacerla feliz con amor, hacerlo feliz, hermana, con respeto. Se requiere del fruto espiritual que vence las obras de la carne. Te quiero decir por último algo. Ese fruto no solamente lo tienes que alcanzar, sino lo tienes que sostener. Si tú llegas a la presencia de Dios, yo los he visto, los cambios tan increíbles que tienen después de un encuentro, de un reencuentro, y cómo nos dan testimonio tan hermoso de las bendiciones en sus casas. Pero si dejas la presencia de Dios, poco a poco se va a ir secando ese fruto hasta que vas a estar completamente seco y vuelven los pleitos y vuelve la carne y el egoísmo. Tienes que aprender a permanecer pegado a Dios el resto de tu vida. El resto de tu vida. Él es el que nos sostiene. Sí, Él es el que nos sostiene. Y pegarte a Dios no es gravoso, es una vida increíble. Es de algo de lo que no te sacias nunca, de su presencia. Es algo de lo que no te sacias nunca. Es hermoso, siempre vamos a tener esa hambre de Dios. Yo tengo 30 y tantos años de cristiano y todavía me conmuevo en la presencia de Dios como si fuera la primera vez que la estoy sintiendo. No solamente alcanza el fruto, sino sosténlo en esa presencia de Dios. Vamos a cerrar ahí nuestros ojos. Pedimos tu presencia en este lugar, Espíritu Santo de Dios. Esa presencia poderosa, Dios, que hace todas las cosas nuevas. Esa presencia poderosa, Señor, que rompe con cadenas de opresión, con yugos de maldición, Señor. Esa presencia poderosa, Señor, del Dios imparable, del Dios de imposibles, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y te quiero pedir algo. Si tú eres un varón, si tú eres un varón casado, que te pongas de pie. Solo el varón casado. Y ahí con tus ojos cerrados, te invito a que busques la presencia de Dios. Levanta tus manos, busca a Dios con todo tu ser y dile: bendito Dios, estoy delante de ti. Y habla con Él con una voz audible. Dile: estoy delante de ti. Hoy me doy cuenta, Señor, cuánto daño hace el egoísmo y la carne, Dios. Y hay veces, Padre, que yo creo que soy la víctima y en la realidad, Señor, mi orgullo es lo que está verdaderamente lastimando. Mi egoísmo es lo que está lastimando mi casa, Dios. Y yo te pido hoy que me perdones, Padre. Si por estar en la carne, Señor, he hecho de mi casa, Señor, un lugar de pleitos y de divisiones, perdóname, Dios. Díselo de una voz audible y con todo tu corazón. Dile: Señor, necesito de ti. Necesito que me ayudes a quebrar el egoísmo. Señor, necesito que me ayudes a quebrar, Señor, esa obra de la carne, Dios. En el nombre de Jesús. Señor, yo hoy quiero amar a mi esposa como tú me amaste, como Cristo amó a la iglesia. Ponerla, Señor, un amor que va más allá de a mí mismo, Señor. Amarla más que a mí mismo, Dios. Bendito Dios. Quiero amar a mi esposa, Señor, genuinamente. Quiero
hacerla feliz. Quiero satisfacer sus necesidades. Quiero que sea plena, Dios. Quiero que se levante con una sonrisa, Señor. Quiero que viva en seguridad, Padre, y que encuentre en mí un varón de Dios. Para eso, Señor, necesito el fruto de tu Espíritu y no lo voy a lograr yo solo. Si estoy separado de ti, nada puedo hacer, pero pegado a ti puedo tener ese amor ágape sobrenatural que bendice, que no busca lo suyo, Señor. Ayúdame a quebrar, Señor, en el nombre de Jesús, mi egoísmo y las obras de la carne. Por favor, Dios, en el nombre de Jesús. Toma ahí tu lugar, por favor, y le voy a pedir ahora a la esposa que se ponga de pie. La mujer que se ponga de pie. Y ahí puesta de pie, hermana, levanta tus manos. Y es una oración en la presencia de Dios. Esa es la que transforma vidas. Y dile: bendito Señor, ayúdame, Dios. Hoy me he dado cuenta, Señor, que a veces no he respetado a mi marido. Y yo he causado, Señor, que no haya un ambiente de paz. Por mi egoísmo, Señor. Por revanchas, Padre. Por obras de la carne, Dios. Y lo único que he hecho, Señor, es lastimarme a mí mismo y lastimar mi casa y lastimar mi familia, Dios. Perdóname, Dios. Perdóname si mi egoísmo ha traído pleitos. Perdóname si mi egoísmo ha traído divisiones. Señor, perdóname, Dios. Yo quiero, Padre, satisfacer las necesidades de mi esposo. Dígale, hermana. Yo quiero satisfacer su necesidad de respeto, Dios. Que encuentre ese respeto en su casa y en mi Padre, en el nombre de Jesús. Yo quiero ser esa mujer llena del Espíritu Santo, Dios, que puede amar a su esposo, Señor, incluso más que a mí misma, así como me lo enseñaste hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Y que podamos, Señor, ser ese diseño original de matrimonio, donde está varón lleno del Espíritu, una mujer llena del Espíritu y Dios en medio en su casa, Dios. Y entonces será un pedacito del cielo, será, Señor, bendito Dios, un reflejo de la gloria de Cristo, Padre, en esta tierra. Y en eso conocerán todos que somos tus discípulos, Dios, porque viviremos en un pedacito del cielo, Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y tome su lugar, por favor, hermana. Y si tienes la gran bendición de que hoy estás aquí con tu esposo o con tu esposa, te quiero pedir de favor que te pongas de pie enfrente de ella. Te pongas de pie con tu esposa, no al lado de ella, sino enfrente de ella, y toma sus manos. Toma sus manos y vela a los ojos. Te voy a pedir algo, varón. Dile, esposa, te quiero hacer feliz. Con todo mi ser quiero que seas plena. Con todo mi ser quiero que seas muy, muy feliz. Que seas muy, muy feliz. Me voy a esforzar en estar lleno del Espíritu Santo para amarte como Cristo amó a su iglesia. Me voy a esforzar para hacerte muy feliz y que nuestra casa sea un pedacito del cielo. Y dile tú, hermana, ahí a tu esposo, dile: esposo mío, yo quiero hacerte feliz. Yo quiero que seas muy feliz. Yo quiero que seas muy pleno. Yo quiero que nuestra casa sea un pedacito del cielo en esta tierra. Y me voy a esforzar para estar cerca de la presencia de Dios y llena de ese amor de Cristo. Poderte respetar, dígale, hermana, poderte respetar y suplir tu necesidad. Y que seamos muy felices, que nuestra casa
sea un pedacito del cielo en el nombre de Jesús. Sí, en el nombre de Jesús. Yo te voy a pedir un último favor, que le des un abrazo y un beso a tu esposa y a tu esposo. Y que tomes tu lugar y te voy a decir que cuando le pregunté yo a mi esposa si era feliz y me dijo que sí, después le hice una pregunta. Le dije, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué puedo yo hacer para que tú seas más feliz? Sí, y ella me dijo algunas cosas que las tomé yo muy en serio, algunos cambios para que ella sea más feliz. Y yo te pregunto hoy que tú hagas hoy una cita con tu esposa, a lo mejor al final del día, cuando hayan terminado sus actividades, y le preguntes a tu esposa, ¿qué puedo hacer para que? Primero pregúntale, oye, ¿eres feliz? ¿Y qué puedo yo hacer para que puedas ser más feliz? Y luego, esposa, tú también pregúntale, ¿tú eres pleno? ¿Qué puedo yo hacer para que tú seas más feliz, para que seas más pleno? ¿De acuerdo? En el nombre de Jesús. Y luego los voy a esperar a todos en el nombre de Jesús, en el congreso, en el taller de matrimonios, porque va a ser un tiempo de restauración hermosísimo, hermosísimo. Hay heridas del pasado que necesitan ser limpiadas, muchas de ellas causadas por adulterios que hubo en el pasado, que todavía están causando divisiones, pero que Dios va a traer una libertad en el nombre de Jesús para empezar de nuevo y para que Camino Extremo en las diferentes casas, porque Camino Extremo no es este recinto, eres tú y soy yo. Cuando estés en tu casa sea un pedacito del cielo en la tierra en el nombre de Jesús. Denle un aplauso ahí al Señor.